Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como siempre, aprovechamos unos segunditos para saludar a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Skype, y también saludamos a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Esta mañana vamos a hablar con ejecutivos de Bandesal sobre diferentes proyectos que ellos han desarrollado y también proyectos que tienen a futuro. Pero vamos a comenzar, como siempre, poniendo algunos hechos en contexto. El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, nació en 2011 como una institución pública de crédito con facultades y competencias más amplias e incluyentes en materia de banca de desarrollo, que permite acompañar con recursos financieros a las micro, pequeñas y medianas empresas, las exportaciones y la generación de empleos. Bandesal nació producto de la transformación del antiguo Banco Multisectorial de Inversiones. Bandesal nació con la visión de promover el desarrollo competitivo de la economía, ofreciendo apoyo técnico y financiero. Datos importantes en el trabajo de Bandesal. En 2014, orientó sus esfuerzos en implementar una estrategia de financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos. En 2014, benefició a más de 21,000 usuarios de la micro, pequeña y mediana empresa, así como a estudiantes, alcanzando un saldo en la cartera de créditos de $342.8 millones. En 2015, continuó apoyando los diversos sectores productivos a través del financiamiento indirecto, por medio de 51 instituciones financieras aliadas del banco a nivel nacional. Los principales rubros de financiamiento son los sectores comercio, servicio, agropecuario y vivienda. Juntos han logrado beneficiar a 21,997 usuarios de la micro, pequeña y mediana empresa, así como a estudiantes, con un saldo de cartera por el orden de $367.2 millones. Actualmente, una de las grandes apuestas de Bandesal es el emprendedurismo y ha colocado $386,000 para financiar créditos de emprendedores, y se han beneficiado más de 60, entre los que se encuentran personas que nunca habían tenido un financiamiento por parte de un banco. La presidenta de Bandesal dijo que ahora estos emprendedores pueden financiar sus créditos con el banco, ya que cuentan con un plan de negocio certificado. Hemos hablado de banca de desarrollo, pero ¿en qué consiste? La respuesta es que es un mecanismo estratégico que tiene como propósito acompañar los recursos financieros a las políticas públicas sectoriales que se establezcan por el gobierno. Al entrar en vigencia la Ley del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo, se crea el Banco de Desarrollo de El Salvador y los fondos que se administran: Fondo de Desarrollo Económico y Fondo Salvadoreño de Garantías, enfocando sus esfuerzos en atender brechas de mercados, facilitando sus productos financieros que se ajusten a las necesidades empresariales y contribuyendo así a la dinamización de la economía. Con estos datos, comenzamos la entrevista de hoy. Así es, bueno, en el espacio de la entrevista de hoy le vamos a dar la bienvenida a la presidenta de Bandesal, la licenciada Mélida Mancilla. Mélida, un gusto recibirla aquí en Canal 12. Gracias, Manuel, gracias por darnos este espacio. Buenos días de la audiencia que en este momento nos permite llevarles a ustedes unas noticias de lo que estamos haciendo como Banco de Desarrollo. También se encuentra con nosotros el director de Negocios y Desarrollo de Bandesal, el licenciado Orlando Mejía. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias por la invitación y estamos para poder aportar algo en el conocimiento de aquellos que quieren conocer más de lo que es un banco de desarrollo. Exactamente, yo creo que podríamos comenzar poniendo, digamos, el concepto de qué es un banco de desarrollo, porque la mayoría de veces mucha gente tal vez tiene un proyecto, tiene, digamos, una empresa y se pregunta quién me puede apoyar, quién me le puede dar soporte. Entonces es importante, creo yo, que establezcamos qué es un banco de desarrollo. Bueno, quizás decir que un banco de desarrollo es aquella institución que nace como una alternativa financiera para atender aquella brecha de negocios que no es atendido por el sistema financiero tradicional. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, los que no tienen experiencia crediticia, personas que no tienen también una garantía real que pueda servirles como respaldo a la institución financiera para asegurar el retorno de la inversión que ellos hacen. En Latinoamérica y en todos los países también, todos cuentan con un banco de desarrollo y generalmente va aparejado con el Estado, ¿verdad? Porque viene a soportar las políticas públicas encadenadas al sistema financiero. Los bancos de desarrollo también están orientados a reactivar la economía del país
por tanto, la función de todos sus créditos van orientados a los sectores productivos. En el caso nuestro, Bandesal nace en el 2012 con una nueva visión, como un banco de segundo piso, que es aquel que trabaja con instituciones financieras como una red para llevar fondos a nivel territorial. Pero con la nueva ley que nosotros tuvimos en el 2012, hicieron una modificación donde le dio la apertura al banco para poder dar préstamos directos a través del Fondo de Desarrollo Económico. Ya el banco puede atender directamente al empresario. Y también se creó un Fondo Salvadoreño de Garantías, que es el esfuerzo que hace Bandesal para dar garantías o ser fiador, por decirle así, de un empresario que no tiene una garantía completa para ir a pedir un crédito al sistema financiero. Entonces Bandesal le sirve hasta un 50% como fiador de la deuda que él puede contraer. Decir de que también uno de los aspectos de un banco de desarrollo es de que en este modelo nuevo que se implementó en el 2012 se creó el sistema para el fomento al desarrollo, y esto lo integramos instituciones como el Banco Hipotecario, el Banco de Fomento Agropecuario, Fonavipo y el Fondo Social para la Vivienda. Tenemos ahí un hermanito chiquito que se llama Fosofamilia, que también atiende la micro empresa. Entonces, todos nosotros apoyamos al sector de la MIPYME. Y allí es la labor que nosotros tenemos como banca de desarrollo, es incentivar aquellos sectores vulnerables y que están alejados en el territorio y no llegan los servicios financieros. También la banca de desarrollo ofrece no solo créditos, también ofrece la garantía, donde los acompañamos, y también damos asistencia técnica y capacitación. Muy interesante, pero tal vez Orlando nos podría explicar esos sectores que son priorizados. Por lo general, toda la información que leemos sobre Bandesal dice micro, pequeña y mediana empresa, pero ¿hay algún sector en específico, hay algún rubro al que ustedes le estén apostando en sí? Pues la verdad es que la pregunta es interesante porque digamos que desde que venía funcionando el BMI se conoció como un banco multisectorial de inversiones. Sí. Y nosotros hemos mantenido el concepto estratégico de apostarle a todos los sectores. Sin embargo, hay algunos en particular a los que nosotros le damos un poquito más de realce, pero todo tiene que ver por la naturaleza de cómo hacemos nuestras operaciones. Como mencionaba la licenciada Mancilla, nosotros hacemos operaciones indirectas y operaciones directas. Y dependiendo quién es el que está canalizando los recursos del banco, así son los sectores que se atienden. Por ejemplo, nosotros tenemos a través del sector de los bancos, que son nuestros intermediarios y aliados estratégicos, los conocemos de esa manera y así los catalogamos. Tenemos una red de 71 instituciones que intermedian nuestros recursos. A través de ellos hemos colocado en los últimos 3 años alrededor de 600 millones de dólares, 602 millones de dólares en colocación de crédito en 3 años. Por ejemplo, el crédito canalizado a través de ellos se atiende más el sector comercio, atendemos más la parte de servicios, porque esa es la parte que el apetito al riesgo que ellos tienen para poder otorgar crédito y dinamizar la economía. Hay también otro tema que es importante relacionarlo. ¿Cuál es la diferencia esencial entre nosotros y la banca comercial? Sí. Y es que nosotros tenemos un músculo o tenemos la fuerza para poder obtener recursos que son a largo plazo. Y esa es una ventaja, porque normalmente los bancos tienen un músculo fuerte, pero que está sustentado por los depósitos del público, los cuales se catalogan de corto plazo. Sí. Entonces, por eso es que la brecha se abre y dice, mire, yo quiero colocar créditos, pero recuperarlos pronto. Y entonces se atienden sectores que los créditos normalmente son a 5 años, a 8 años. Cuando ya nos vamos al crédito directo, que es el que nosotros podemos, por así decirlo, orientarlo directamente, cambia el sector. Por ejemplo, a nosotros nos interesa más el sector industrial, nos interesa más el sector de servicios, porque ahí es donde nosotros le estamos apostando. Por ejemplo, a la parte de turismo, le estamos apostando a la parte de telecomunicaciones. Entonces, ya los porcentajes varían. No tenemos mucha cantidad de dinero para otorgarlo como crédito directo, por eso siempre siguen siendo nuestros aliados estratégicos los más importantes. Pero si nosotros sumamos 602 millones de dólares de crédito indirecto a través de la banca y hemos otorgado alrededor de 90 millones de dólares en crédito directo,
Bandesal ha otorgado créditos por alrededor de casi 700 millones de dólares en los últimos 3 años, financiando esencialmente sectores comercio, servicios y sector industrial, sin dejar por fuera otras dos apuestas que son importantes para nosotros, que son los estudiantes salvadoreños, como también el sector agropecuario. Me parece muy interesante, sobre todo porque los estudios nos indican que la micro, la pequeña empresa son unas fuentes, digamos, importantes de trabajo en el caso de El Salvador. Entonces, me parece importante, digamos, la labor que se hace a través de Bandesal y también el soporte que se les da a nivel técnico, porque estaba leyendo que parte de la función de ustedes también es, digamos, orientar a estas personas que están buscando tal vez desarrollar su proyecto, a expandirlo y lograr por eso sus objetivos, digamos, a nivel económico, a nivel comercial y también a nivel de fuentes de empleo, ¿no? Sí, hay una cosa que es bien interesante. Nosotros nos dimos cuenta que el crédito estaba siendo colocado en sectores productivos, pero habían algunos segmentos dentro de la economía que tal vez no tenían el apoyo que nosotros hubiéramos deseado o que normalmente se anhelaría tener. Dos de esos sectores a los que le apostó el banco desde el inicio de la presente administración es el sector relacionado con las mujeres salvadoreñas, que son nuestros proyectos estratégicos, como también con el sector de emprendedurismo. Sí. Porque normalmente este tipo de créditos que son en lugares, por ejemplo, cuando todavía tengo un sueño, tengo una idea, quiero echarlo a andar, normalmente puede representar un mayor riesgo. Entonces los bancos tienen algo natural de decir, mira, ¿cuál es tu plan de negocios? Enséñame qué es lo que tenés, qué tipo de garantías tenés, y tal vez eso desilusiona mucho a las personas. Entonces nosotros diseñamos estos programas para poder apoyar siempre a estas personas y francamente nosotros nos ha ido súper bien, queremos decirlo públicamente, porque nos parece que la gente lo que necesitaba era precisamente ese pequeño empujoncito y un apoyo para poder sacar adelante sus proyectos. De hecho, documentándome para la entrevista que íbamos a sostener esta mañana, encontraba que incluso Bandesal cuenta con un centro de formación. Claro, nosotros en el 2015 inauguramos nuestro centro de formación Bandesal, que está ubicado en Alameda Roosevelt. Decirles que en estos últimos 3 años nosotros hemos atendido a más de 20,000 empresarios que no necesariamente tienen que ser clientes nuestros, sino que es abierto. Nosotros hacemos las convocatorias a las diferentes capacitaciones que damos a través de nuestras redes y allí puede optar cualquier persona que quiera un servicio. Dentro de eso también, ¿qué es lo que nosotros encontramos que era necesario un centro de formación? Porque encontramos de que el empresario a veces tiene recursos financieros, pero no puede canalizarlo o no puede calcular también el precio, sus costos, su nivel de ganancia, su proceso administrativo, cómo llevar su negocio. El microempresario tenía la tendencia de en la gaveta metía de todo y allí iba la leche y para el esposo y para el hijo y todo el mundo, pero recordemos que tiene también una obligación financiera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros damos? Le damos una educación financiera, es decir, cómo puede manejar el recurso que le damos. Y la sorpresa de algunos empresarios es que no necesitan a veces crédito, sino que lo que necesitan es ordenarse. Dentro de eso, decirles de que Bandesal ha invertido en estos últimos 3 años 1.6 millones. Eso es algo que nosotros llevamos a nuestros empresarios, les proporcionamos todo lo que es la papelería, el transporte si es necesario, para que ellos estén en un ambiente tranquilo y aprendan todo la capacitación específica que ellos necesitan de su sector. Dentro de eso, decirle que nosotros adaptamos un tipo de educación que sea un poco accesible para este tipo de sectores. Recordemos de que hay que entendernos en el mismo lenguaje, y dentro de esto fue una satisfacción también que nos hemos aliado con diferentes instituciones y fundaciones y hemos impartido incluso capacitaciones a agentes no videntes. Y para nosotros en el primer año fue una satisfacción ver a una persona emprendedora que con lo que nosotros le habíamos dado ya pudo poner su unidad económica, haciendo llaveritos y todo eso, no vidente. Entonces quiere decir que todos, si sabemos cómo llegar a la gente, a darle esta educación y formación financiera, podemos integrarlos a lo que es la economía de nuestro país.
Ahora bien, me gustaría que nos digan algo también respecto a cómo está funcionando el apoyo que dan a través de las garantías que ustedes ofrecen. ¿Cómo funciona esto? Esa es otra de las partes. Y siempre yo creo que es bien interesante porque la gente tiene el concepto de que un banco de desarrollo tiene que ver solo con créditos. Exactamente. Porque anteriormente el BMI estaba muy enfocado a la parte de créditos. Con la entrada en vigencia de la ley que nos permitió dar a luz al Bandesal, se crearon en la misma ley dos cuerpos adicionales administrados por el banco, que es el Fondo de Desarrollo Económico y el Fondo Salvadoreño de Garantías. El Fondo Salvadoreño de Garantías nos permite que nosotros podamos apoyar a los empresarios y a los estudiantes también que necesitan un crédito en el sistema financiero para poder echar a andar su proyecto, para poder continuar o iniciar sus estudios universitarios, técnicos o de posgrado. Cuando son analizados por los bancos, probablemente el banco le diga, fíjate qué tipo de garantías tenés. Y tal vez si es un empresario que ya recibió créditos, probablemente ya tiene hipotecada la casa, tiene hipotecado el negocio, tiene ya prendada la maquinaria y necesita más capital de trabajo. Entonces ahí es donde nosotros entramos y le decimos, mira, ¿sabes qué? Dale el crédito y yo te voy a acompañar dándole la garantía a esta persona que tú ya evaluaste, que es viable el proyecto que has visto, pero que el problema es la garantía. Y es lógico porque el banco tiene que pedir garantías y no tanto porque el crédito sea evaluado en función de garantías, sino porque detrás están los depósitos del público. Entonces es una manera en la que nosotros nos integramos con la banca y de esa forma el usuario recibe su crédito y nosotros lo estamos apoyando indirectamente a través de una garantía. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes que continúen con nosotros, porque si a ustedes les interesa el tema de cómo funciona Bandesal, de cuáles son los beneficios que usted puede tener, pues quédese, todavía tenemos algunas preguntas para nuestros invitados de esta mañana. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tenemos la visita de ejecutivos de Bandesal. La presidenta de Bandesal está aquí, Mélida Mancilla, y también está el encargado de negocios y desarrollo, el licenciado Orlando Mejía. Y estamos hablando de, digamos, los proyectos que está trabajando esta institución financiera. Me parece importante que hagamos énfasis en los beneficios que puede obtener una persona que esté estudiando, ya sea que termine el bachillerato y va a comenzar la universidad, que termina la universidad y quiere seguir, digamos, a nivel superior una maestría o una especialización. ¿Cómo puedo yo, digamos, tener acceso a estos beneficios que ofrece Bandesal y financiarme una carrera a través de los servicios de ustedes? Bueno, nosotros a través de nuestras instituciones financieras, ustedes pueden preguntar por aquellos programas de estudio. Esos programas de estudio generalmente en la banca son fondos de Bandesal y lo que nosotros hacemos es financiar a aquellos estudiantes de escasos recursos que no pueden hacer frente quizás a la cuota universitaria, pueden acudir a este tipo de programa y allí lo que se les solicita es que lleven el programa de la universidad donde quieran estudiar, los ingresos también, que comprueben que su grupo familiar no puede soportar toda la carga universitaria y que también exista un responsable de ellos, ¿verdad? Dentro de eso, decirles de que este tipo de línea es blanda, tienen periodos de gracia, tiene una tasa preferencial y tiene un plazo también que les permite que ellos estudien, se inserten a lo que es el sector productivo y luego comienzan a pagar su crédito. Decirles que dentro de esto Bandesal tiene un monto total de financiamiento que hemos dado, alrededor de 54 millones hemos financiado, es el saldo de nuestra cartera, y también decirles que hemos apoyado a más de 20,000 estudiantes que no solo son maestrías, posgrados, sino que licenciaturas, también carreras técnicas, cursos de inglés, o sea que estamos preparados para un abanico de servicios estudiantiles donde pueden ustedes acercarse a las oficinas de Bandesal también para que nosotros los orientemos, o usted se acerca a cualquier institución financiera y pregunta que quiere utilizar el programa de Sigue Estudiando con los fondos de Bandesal. Esto me parece muy interesante, sobre todo porque cuando escuchamos a jóvenes que están emprendiendo una carrera universitaria o gente que ha terminado, digamos, una licenciatura y quiere seguir con una maestría o una especialización, siempre se dice, el problema que tengo son los recursos financieros, que tal vez ya tengo responsabilidades y no puedo cubrir el costo de una maestría, o en el caso de alguien que ha estudiado medicina, dice no puedo cubrir los costos de una especialización. Y esto pues es importante que se conozca, sobre todo, que existe este tipo de ayuda. Este programa ha funcionado
por más de 20 años. Y últimamente nosotros lo hemos potenciado porque tenemos una ventaja que no teníamos cuando estaba el BMI, digamos, directamente. Y es que ahora con el Fondo Salvadoreño de Garantías nos permite que cuando el cliente o el usuario, en este caso el estudiante o los padres del estudiante, van a solicitar un crédito, si él por algún motivo al hacerle el análisis el banco considera que necesita reforzarse con una garantía, a través del Fondo Salvadoreño de Garantías nosotros hemos otorgado una buena cantidad. Por ejemplo, el saldo que tenemos con garantías, solo con el Fondo Salvadoreño, es alrededor de 15, 16 millones de dólares. Pero si nosotros a eso le sumamos las garantías que hemos otorgado con el fondo otorgado por KfW para estudiantes de escasos recursos, que son alrededor de 14 millones de dólares más, ya estamos sumando 30 millones de dólares en garantías. O sea que el estudiante lo hemos apoyado dándole crédito directo o crédito indirecto, perdón, a través de la banca, pero también con la garantía para que le pueda recibir el crédito. Me parece importante, el programa se llama Sigue Estudiando. Sigue Estudiando. Sí. Eso me parece que hay que tomarlo en cuenta porque de verdad que todos queremos seguir estudiando y me parece importante que podamos tener este tipo de soporte, porque la educación sabemos que en El Salvador pues tiene un costo y a veces un costo muy elevado que, como bien lo decían ustedes, a veces las familias no lo pueden digamos enfrentar y la gente por lo general opta por integrarse a la vida laboral y deja de lado la parte académica, y me parece importante esto. Usualmente hay una cosa que es bien interesante y que los estudiantes lo deben de conocer, de que en las universidades que ya conocen el programa y tienen a muchos estudiantes con este beneficio, normalmente tienen unidades de asesoría, aún en nuevo ingreso, donde el estudiante puede llegar y preguntar con algunas de esas universidades y decir, mira, yo necesito estudiar, pero necesito un crédito. Y entonces ellos lo van a direccionar con los bancos y le van a dar toda la información relacionada para poder obtener su crédito. Muy bien. Hablemos de otros aspectos que me parecen también importantes en el trabajo de Bandesal, los convenios que han suscrito con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿En qué consisten estos convenios? Bueno, decir de que ellos son uno de los fondeadores más importantes para nosotros, porque con ellos nos dan la oportunidad de darnos un fondeo o un préstamo, por así decirlo, a Bandesal, con una tasa preferencial y a un largo plazo. De esta manera nosotros también podemos trasladarlo al sistema financiero con esas características. Si ustedes se recuerdan, el BID nos inyectó un fondo de 100 millones, de los cuales nosotros nos sentimos satisfechos, tanto Bandesal como el BID, porque de este crédito de 100 millones venía programado para ser desembolsado en 4 años. En 2 años ya nosotros hemos colocado 78 millones en todo lo que es la microempresa, y decirles de que la sorpresa que nosotros tuvimos es que la mayor parte de ese crédito fue colocado en la microempresa. Entonces, generalmente todos pensamos que iba a ir a la pequeña y a la mediana, pero realmente nuestras instituciones financieras intermediarias han hecho una buena labor de análisis y han apoyado a estos microempresarios. Estamos en los 14 departamentos con este fondo que recibimos, y también decir de que hemos apoyado quizás en un 76% aquellos territorios de extrema pobreza y pobreza media, y eso pues prácticamente ¿en qué se ha reflejado? Se ha reflejado en que estas instituciones o estas unidades productivas generaron 14.780 empleos directos. Pero recordemos también que el empresario también contrata, aunque sea 2 o 3 personas, y eso lo que hace es que detrás de esas personas habemos un grupo familiar que generalmente andará por los 5 o 4 miembros. Quiere decir que indirectamente nosotros hemos beneficiado a una población alrededor de 50.000 personas que cambiaron su vida. ¿Por qué? Porque se generó más ingresos con este tipo de incentivos que tuvo esta línea. Y esta línea vino ¿para qué? Para sustituir activos fijos, para certificar los procesos, para obtener terrenos, ampliar también la planta donde estaban. Personas que tienen generalmente la micro, ustedes saben que su negocio lo tienen en su hogar. Entonces se ampliaron ese pedacito para poner otro espacio más grande. Ya no el hornito que tenía quizás la panadería, sino que ya creció esa unidad económica.
Sobre todo me parece interesante porque cada vez hay más gente interesada en montar su propio negocio, y creo que eso lo podemos ver en diferentes proyectos que se están desarrollando en el país. Hay más gente que dice, yo termino, digamos, mi relación con la empresa en la que estoy porque voy a montar mi propio negocio en casa, digamos, un proyecto a nivel familiar, y creo yo que es ahí donde entra y es clave el soporte que se le puede dar a través de Bandesal, ¿no? Y esto es bien importante resaltarlo, en el sentido de que nosotros estamos apoyando todos los emprendedurismos empresariales. Sí hay que aclarar, nosotros no estamos enfocados en el emprendedurismo de subsistencia. Una persona que se quedó sin empleo, lamentablemente, pero que pretende, bueno, mejor hoy voy a ser yo mi propio jefe. Sí. Bueno, eso es factible y es una oportunidad, pero nosotros queremos aquel emprendedurismo que está viendo más allá, que quiere montar una empresa, que quiere contratar personas y que necesita un apoyo para adquirir su activo fijo, para adquirir probablemente el terreno, la casa donde va a poder trabajar o el local comercial, y que tiene una visión. Y esto es bien interesante porque normalmente lo que nosotros vemos, y eso es a través de los cursos de formación que se han impartido, cuando nosotros hacemos la convocatoria tenemos alrededor de 6 diplomados para emprendedurismo a lo largo del año. Duran más o menos 2, 3 meses. Cada vez que hemos hecho una convocatoria llegan alrededor de 350 personas para poder inscribirse. De ese grupo, después de que ha comenzado, comienza a disminuir y llegamos a una meta como de unos 150 personas, pero finalmente los que se quedan graduando del curso son alrededor de 30, 35 personas, o sea que casi un 10%, porque ya se le dice a la gente que el emprendedor no es aquel que está pensando que va a seguir trabajando de lunes a viernes. El empresario es el que está dispuesto a trabajar sábados, domingos. Hoy que vienen las vacaciones, el emprendedor está pensando cómo voy a poder hacer mejor mi negocio o sacarle mayor provecho cuando hay otros que están vacacionando. Pero hay gente que está pensando, no, yo en las vacaciones quiero salir de vacaciones, no quiero trabajar. Ese tipo de emprendedurismo no es el que estamos enfocados, estamos en el otro, en el que aquel que dice, mira, yo quiero aprovechar la oportunidad, es alguien que está dedicado 7/24. Esa gente a veces tiene buenas ideas, a veces tiene digamos, el feeling natural de hacer negocios, pero no sabe cómo plasmarlo en documentos para que ese proyecto sea bancarizable, para llegar a un banco y decirle, mira, yo quiero un crédito. Y entonces el banco le comienza a decir, mira, necesitas todos estos requisitos, flujos de efectivo y un montón de cosas que tal vez el empresario no logra dimensionarlo. Entonces ahí es donde entra el centro de formación. El centro de formación va guiando a la persona para que su proyecto finalmente sea bancarizable. Si utiliza nuestros recursos, excelente. Pero si se va a otro banco y recibe el crédito, pues también nosotros ahí hemos cumplido con nuestra meta. Entonces eso nos ha permitido que nosotros podamos apoyar también al sector empresario. Entonces, emprendedurismo, créditos para mujeres, créditos para microempresas, para ampliar su plataforma productiva, o créditos para estudiantes, son las apuestas a lo que nosotros le estamos dando mucho énfasis en nuestra actualidad y a lo que pensamos seguir en el futuro. Pero si yo tengo un proyecto, digamos, soy emprendedor, ¿a dónde puedo obtener información del soporte, del proceso de formación que me puede dar Bandesal en determinado momento? Bueno, ustedes pueden acercarse a nuestras oficinas que están en la Alameda Roosevelt. Allí nosotros tenemos todo nuestro equipo que puede darles toda la información. Estamos en todas las redes, que creo que hoy todos tenemos acceso a las redes. Nos pueden también llamar al 2552-9100. Y allí ustedes van a tener toda la información, cuáles son las líneas de crédito que tienen disponibles, qué pasos deben de seguir o qué tipo de capacitación está en este momento impartiéndose, y ellos pueden ser candidatos a ellos. Definitivamente creo yo que es información muy importante, que no hay duda que las personas que nos están sintonizando han tomado en cuenta. Seguramente hay muchos que están con la inquietud de montar algún proyecto, y yo creo que con esto ya pueden tener una idea de qué pueden hacer y quién les puede dar el soporte y la formación que se necesita para montar, digamos, un proyecto en El Salvador. A mí me parece ese dato que es muy interesante, el que la micro, la pequeña y la mediana empresa son las grandes fuentes de empleo en El Salvador, y creo yo que es importante que lo tengamos siempre presente. Yo les quiero agradecer, Melida, gracias por venir a acompañarnos y a darnos datos sobre el funcionamiento de Bandesal. También, señor Mejía, gracias por venir. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, nosotros vamos a cerrar así el espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Recuerde que pueden buscar más información sobre todos los elementos que hemos dado hoy del trabajo de Bandesal.